Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos prestos a continuar estudiando la palabra del Señor. A modo de repaso, la semana pasada estuvimos hablando sobre el bautismo, ¿verdad? Y dijimos que el bautismo y el tema de esta noche, que es la cena del Señor, son las dos ordenanzas, ¿verdad?, que tenemos nosotros como hijos del Señor en nuestra fe cristiana. Así que repasando, ¿qué dijimos brevemente respecto al bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Perdón? Una ordenanza, nosotros estamos llamados a obedecer esa ordenanza. ¿Y qué representa, Úrsula? Testimonio de que hemos decidido seguir las cosas de Dios y obedecerlo, y es como un simbolismo de que morimos al yo, morimos a la parte carnal nuestra, al pecado, morimos a eso y somos levantados, resucitados a una nueva vida. Amén. A tener un nuevo nacimiento. Amén. Amén. Y dos cosas particulares que estuvimos hablando sobre ello, como muy bien mencionaba mi hermano Millo, es que es un testimonio, ¿verdad? Y como decía mi suegra Úrsula, es un testimonio ante los demás respecto a nuestra fe para salvación en Cristo y también nuestra esperanza respecto a la vida eterna. Dado que Cristo Jesús murió y resucitó, así también será hecho con nosotros, ¿verdad? Moriremos a este cuerpo y seremos nacidos nuevamente en un cuerpo glorificado. Pero, como muy bien menciona Úrsula, en esta vida estamos llamados a morir al viejo yo, al viejo hombre, a la naturaleza vieja, pecaminosa. No es que nosotros dejamos de pecar, pero ya eso no nos define. Y cuando nacemos de nuevo, nacemos a una vida nueva en Cristo Jesús, para obedecer al Señor en todas las cosas. En esta noche vamos a estar nosotros ahora considerando la otra ordenanza, la cena del Señor. Hay muchas personas quienes les gusta este tema porque les gusta comer. Pero no se trata del comer en la carne, ¿verdad? Ni en la carne ni en los vegetales. Se trata de comer la comida espiritual. Vamos a ver qué es lo que el Señor le decía a los discípulos y qué es lo que nos dice a nosotros respecto a esta ordenanza. Vamos a estar viendo varios pasajes, entre ellos vamos a ver uno en Mateo, en 1 Corintios y en Lucas. Esos son los pasajes principales, pero vamos a estar viendo otros pasajes menores digo yo, que no son el foco de nuestro estudio a través de nuestra consideración de los pasajes bíblicos. No tengo mis notas físicas, por lo tanto les estaré asignando los pasajes según vayan sucediendo. Hay una nota al calce de la diapositiva que aparece en la segunda laminilla de la presentación, en la cual aparece el título para la sesión, que es la pregunta: ¿qué es la cena del Señor? La nota al calce dice: la cena del Señor es una remembranza de la muerte y el regreso de Cristo. Hay una de esas cosas que muchas veces no se piensa mucho cuando estamos celebrando la cena del Señor, aunque quede implícito, ¿verdad?, dentro de lo que nosotros leemos siempre para participar de la misma. Pensamos en la muerte del Señor, pero parte de lo que estamos nosotros haciendo y como énfasis es su regreso. La palabra dice que vamos a participar de ello ¿hasta cuándo? Hay un límite. Ya no será la cena del Señor cuando Él esté con nosotros, será la cena con el Señor. Amén. Pues en lo que eso sucede, en lo que el Señor regresa por su iglesia, estaremos nosotros anunciando la muerte del Señor y estaremos nosotros anhelando su regreso, su retorno. Le pedimos al Señor que regrese, sin embargo tenemos sentimientos encontrados, siempre hablamos sobre esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas personas a quienes nosotros amamos que todavía no se acaban de decidir por el Señor, no acaban de entregar sus vidas a Él, pero continuamos nosotros orando por ello. A modo de resumen, en la cena del Señor consideramos un acto esencial
de la fe cristiana. Cuando hablamos de cosas que son esenciales, ¿verdad? Son cosas que son fundamentales, importantísimas, centrales. ¿Y por qué diría usted que la cena del Señor entonces es algo que pudiéramos decir que es esencial? Hermana Casimira. Amén. Y decimos, ¿verdad? Nosotros participamos de 2 ordenanzas. Pues el mero hecho de que el Señor lo haya mandado es suficiente, ¿verdad? Lo que dice la hermana Casimira es muy cierto, pero con que el Señor haya dicho, hagan esto en lo que yo regreso, debe ser suficiente para nosotros. ¿Por qué? Pues porque sí. Solamente los que mandan tienen derecho a utilizar esa expresión. Y quien único manda realmente es el Señor. Obviamente, Él es todo amor, por lo tanto a Él no le molesta explicarnos todas las veces que necesitemos y Él lo ha dejado claramente establecido el por qué. Pues ya nosotros hablamos sobre el significado y sobre el propósito, ¿verdad? Este es el símbolo, uno de los símbolos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. Es un significado importante. Allá en 1 Corintios 11, versículo 26, Pablo dice, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Varias cosas quedan implícitas ahí, las vamos a considerar cuando vayamos al pasaje específico. Y recordamos que el sacrificio de Cristo, y tenemos esperanza en su regreso por nosotros. Ahora, la práctica en la iglesia podría variar de una denominación a otra, de una congregación incluso a otra, ¿verdad? Y puede haber distintas maneras de celebrar la cena, al igual que puede celebrarse con distintas frecuencias. Hay lugares donde dicen que celebran la cena del Señor siempre que se reúnen. Siempre. Hay congregaciones que la celebran todas las semanas. Pero la palabra del Señor nos manda que lo celebremos ¿cuándo? Pregunta capciosa. No nos dice. ¿Verdad? No hay una prescripción respecto a la frecuencia con la cual debemos nosotros celebrarlo. Obviamente, si lo que queda implícito es que lo debemos hacer. No debe ser tan esporádico que digamos, ¿recuerdas aquel año cuando celebramos la cena del Señor? La última vez que celebramos, ¿verdad? Yo no tenía canas para aquel entonces. Pues no debe ser tan infrecuente, pero tampoco se debe convertirse en una celebración sin sentido, ¿verdad? Nunca debe ser eso. Obviamente, debemos nosotros hacerlo a conciencia, considerando lo que nos dice la palabra y ciertamente haciéndolo con el corazón, el sentir correcto, según la palabra. Pues hay 2 símbolos importantes dentro de esta celebración, dentro de esta ordenanza. Y fíjense que estoy diciendo símbolos. ¿Quién me puede decir qué es un símbolo? La hermana Lucy, yo creo que me puede decir lo que es un símbolo. ¿Qué significa eso para usted? Una señal de algo que uno interpreta. Exacto, una señal de algo, ¿verdad? Que significa algo más que lo que es literalmente. ¿Verdad? Pues hay cosas que son objetos y son eso que son y algo que representan que no es eso que son literalmente. Nosotros a veces vemos ciertas señales, ¿verdad? Las leyes de tránsito, por ejemplo. Los colores tienen significado. Ya hemos hablado sobre esto, no voy a ir sobre eso de nuevo. Los colores simbolizan algo, ¿verdad? Unos que significan precaución, unos significan peligro. Hay ciertos gráficos, ¿verdad? Usted tiene el símbolo del triángulo, ¿verdad? Cuando usted lo ve en un artículo plástico, de papel o de cartón, usted ve ese pequeño triángulo que son como un reciclaje, ¿verdad? Esto se puede utilizar de nuevo, se puede reusar, etcétera. Pues hay cosas que son representación de algo más de lo que son literalmente. Hay mucha simbología en la palabra de Dios.
Entonces la vemos en distintos lugares. Por ejemplo, si fuéramos a hablar la simbología bíblica en lo que respecta, por ejemplo, una paloma blanca, el Espíritu Santo. Entonces muchas veces hay un Día Internacional de la Paz. Y el Día Internacional de la Paz, pues utilizan una paloma blanca para representar la paz. Las distintas banderas que nosotros vemos. Por ejemplo, usted ve la bandera con 3 franjas rojas, 2 blancas, un triángulo azul y una estrella blanca. ¿Qué estamos viendo ahí? La bandera de Puerto Rico, pero la bandera no es solamente la bandera. La bandera representa a las personas quienes están debajo de esa bandera, ¿verdad? Etcétera. Pues la simbología en la ordenanza de la Cena del Señor es importante también. ¿Cuáles son los 2 símbolos que nosotros consideramos en esta, hermana Margarita? El pan y el vino, ¿verdad? El pan y la copa, o el fruto de la vid, ¿verdad? Entonces la hermana dice el vino, y obviamente nosotros vemos a través de la Biblia que en los tiempos del Señor pues se tomaba vino, ¿verdad? Y hay muchas razones por las cuales en la Cena del Señor no se utiliza vino en muchas congregaciones. Algunas congregaciones sí utilizan vino, pero el jugo de uva es fruto de la vid. No vamos a entrar mucho en este detalle porque eso es secundario. Pero el Señor sí dice, esta copa es lo que nosotros vemos dentro del pasaje. Obviamente lo que está dentro de la copa era el vino o el jugo de uva, lo que fuera que estuvieran ellos tomando. Pero lo importante es que hay esas 2 representaciones. No es lo que está dentro del vaso. Eso no es lo importante, ¿verdad? No estoy diciendo que lo vamos a desvirtuar. No quiero que usted piense que yo soy irreverente al respecto. Pero lo que me estoy echando al cuerpo no es tan importante en ese momento. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Podría ser refresco. Podría ser jugo de manzana. Podría ser jugo de uva. Podría ser jugo de china. Seguro. Porque más importante que lo que me estoy bebiendo en ese momento, obviamente no va a ser cianuro, ¿verdad? No vamos a ir a los extremos. Pero usted se va a tomar algo que no le va a hacer daño a su cuerpo. Pues se toma algo, lo más importante no es lo que usted se tomó, sino el corazón con el cual usted lo está haciendo y lo que representa en ese momento. Pues el pan igual. Que si es pan integral, que si es pan blanco, que si es pan criollo, que si es pan sobao, que si es una galletita, que si es un wafer. Todas esas cosas. Eso es secundario. Ahora, hay una simbología. Son esas 2 cosas. Algo que nos vamos a comer y algo que nos vamos a beber. Esas 2 cosas. En el caso de la palabra, se habla del pan y la copa, o el fruto de la vid, o el vino, como dice la hermana Margarita. Ahora, esas cosas, como decía, y perdón que sea tan repetitivo, son secundarias a lo que significan. ¿Qué significa el pan en la palabra del Señor? El cuerpo de Cristo. Cuando participamos de la Cena del Señor, nos comemos aquel pan, y el pan representa el cuerpo de Cristo. Pero no solamente porque fuera el cuerpo de Cristo. Sí, porque era el cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué fue lo que le sucedió al cuerpo de Cristo y por qué? ¿Qué le sucedió al cuerpo de Cristo? Cuando yo termine esta introducción, yo me puedo ir porque ustedes saben lo que estamos hablando. ¿Verdad? Fue molido por nuestros pecados. Fue sacrificado por nosotros. Cuando nosotros consumimos ese elemento, ya sea la galleta o el pan o lo que fuera, que nos comemos, en ese momento no es un momento para usted degustar lo que está en su boca, es para usted recordar al Señor, para rememorar el evento. Su mente, su corazón, todo su ser tiene que estar puesto en el lugar correcto. Y usted tiene que entender e internalizar, según internaliza esa comida, ese elemento, tiene que comprender e internalizar cuán afortunados somos de haber tenido a este Dios tan amoroso que nos dio lo que nosotros no merecíamos, que entregó su propia vida, ¿verdad? Siendo Dios, no se aferró a eso. Decidió bajar
humillarse hasta lo sumo, nos dice la palabra, para que usted y yo no tuviéramos que sufrir la condenación perpetua, eterna. Para que tuviéramos acceso, para que tuviéramos opción a la vida eterna. Amén. Pues, hermana Casimira, adelante. Sobre todo, nuestra vida, lejos de Él, es una vida en la oscuridad. Cuando estamos en este proceso de santificar, a mí me pasa que lo que pienso es, por mi pecado, estoy morido. Y cuando lo estoy masticando, eso me viene, por mi pecado, estoy morido en la cruz. Exacto. Tenemos el corazón en el lugar correcto, ¿verdad? Y en ese momento estamos pensando en qué fue lo que sucedió al Señor, cuál fue su tremendo sacrificio, pero a su vez estamos pensando, aquel que murió por mí no se quedó muerto. Qué bueno que fue el Señor el que murió, porque si hubiese sido yo, pues tenemos un problema serio. Si hubiese sido yo, aunque estuviera dispuesto a morir por los pecados de la humanidad, no serviría de nada porque yo no iba a resucitar al tercer día. El Señor venció la muerte y por eso el acto de sacrificio que Él hizo valió la pena. Y era inocente. Completamente inocente. Margarita. Y el Señor dijo, hacer esto en memoria de mí, como para que insistir en que aunque pasen los siglos, no nos olvide ese sacrificio tan grande de entregar su cuerpo, Muy ese importante. sacrificio tan grande de entregar su sangre por amor a la humanidad. Exacto, exacto. Pues estas dos. Adelante. Disfrutar de la cena, estamos como insistiendo en nuestro corazón y grabándolo en nuestro corazón, no olvidemos ese sacrificio. Amén. Esa motivación sirve para estar completamente de espalda al pecado. Amén. Pues ese es el anuncio que hacemos con ellos, es la meditación que está vigente o presente en ese momento y es algo que nosotros atesoramos, ¿verdad? Y es algo respecto a lo cual nosotros somos obedientes. Nuestro Señor, estábamos hablando la semana pasada, que fue obediente hasta lo sumo, ¿no? Él se humilló hasta lo sumo y fue obediente en todo, en el bautismo, y nos preguntamos todavía, ¿verdad? Porque a pesar de que conocemos la contestación, uno sigue con la pregunta a veces, ¿verdad? Si era bautismo para perdón de pecados, si era bautismo para arrepentimiento, él no tenía nada de qué arrepentirse, no tenía pecado alguno. Pues entonces, ¿por qué se bautizó? Pues él dijo, porque es necesario que obedezcamos toda justicia. Pues, si nuestro Señor, siendo lo más puro, lo más hermoso, lo más que, ¿verdad? Nosotros podemos hablar sobre ello cuando decimos lo más puro que existe, pero en nuestra mente solamente para nosotros son palabras, porque la verdadera pureza solamente la podemos experimentar cuando estemos libres de este cuerpo de pecado. Pero sabemos que el Señor era todo lo que nosotros no somos. Era perfecto en todas las direcciones. Pues consumimos su carne simbólicamente y bebemos su sangre. Pues el fruto de la vid, el vino, la copa, representan la sangre de Cristo Jesús que fue derramada por nosotros en la cruz y la que nos limpia a nosotros de todo pecado, la que nos lava del pecado, la que nos limpia. No voy a entrar en los pormenores de cómo se celebra en otros lugares, ¿verdad? Hay dos palabras que se utilizan en hablar sobre cómo se celebra el sacramento, lo que llaman el sacramento de la comunión en la Iglesia Católica, por lo menos, que llaman la transubstanciación. Hay otras iglesias como la luterana que hablan sobre la consubstanciación. ¿No? Son conceptos que no son tan importantes, pero nosotros no lo celebramos de esa manera. La transubstanciación, la creencia es que el pan y el vino se convierten literalmente en la carne y la sangre del Señor. Y aunque la gramática que nosotros vemos en la palabra no necesariamente subraya que no fuera una cosa o la otra, nosotros entendemos que el Señor cuando estaba hablando con los discípulos estaba utilizando simbolismo. Estaba diciendo, esta es mi carne y esta es mi sangre. O sea que estas cosas simbolizan mi carne y mi sangre. ¿Por qué me parece eso? Pues cuando el Señor está con los discípulos,
¿cuál era la necesidad de que ellos se comieran algo que se convirtiera en él cuando él estaba allí? Estarían ellos completamente confundidos, ¿verdad? Y podemos ir a otros pasajes como en Juan 6, donde él habla sobre el que no coma mi carne y no coma mi sangre, no puedes tener parte conmigo. Allá en Juan 6, 56 al 71, creo que está el pasaje, lo pueden anotar para que lo repasen después. Vemos esa porción y el Señor está hablando sobre un simbolismo, una simbología. Hermana Lucy, usted tiene una pregunta. Esa escena de que el Señor dice eso, que no coma mi carne y tome mi sangre, y lo vieron mal los discípulos, se alejaron. Seguro, en Juan 6. De hecho, vamos a ir ahí brevísimamente. Yo lo tengo aquí marcado. Juan 6, 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hay un libro que se titula Las duras palabras del Señor. Estas son de esas duras palabras. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Pues, esto no es literal, hermano. Por eso es que nosotros muchas veces decimos, sí, hay unas cosas de la palabra que son literal, pero otras utilizan lenguaje figurativo. Hay muchas parábolas que el Señor utiliza, hay distintas historias que el Señor utiliza cuando el Señor dice: sácate la viga que tienes en el ojo para que puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano, de tu prójimo. Bueno, no es que usted tiene literalmente una viga, pero es que tal vez la situación que usted está viviendo es peor que la de la persona que usted está criticando. Entonces, más adelante dice el versículo 60, dice: al oír las palabras del Señor, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: esto los ofende, esto los escandaliza, esto los confunde. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea que hay ciertas cosas que las personas van a sustentar en palabras. Hay personas quienes se entretienen más con las palabras que con la palabra. Van a buscar toda la palabrería posible para entonces ellos aparentar sabiduría. Pero eso es la bendición que ellos reciben. De ahí nada más. Pues vemos nosotros que estos dos elementos son simbólicos. Nosotros entendemos, por un estudio exhaustivo de la palabra, que no son literalmente la carne y la sangre del Señor. Aunque lo fueran, hermano. Si su corazón no está en el lugar correcto, ¿de qué le sirve? Pues hay otros quienes dicen la consubstanciación es la carne y la sangre espiritual. Pero aquí nuevamente subrayamos que estamos hablando de elementos que son simbólicos. Y este es un momento que es de comunión y de unidad. Cuando el Señor instituyó la cena del Señor, mucho antes de él ser entregado, noche que fue entregado, el Señor instituyó esta ordenanza, ¿verdad? como un elemento de coinonía, que lo que significa es eso, ¿verdad? Comunión. O sea que es una celebración colectiva. Usted puede comer solo, pero la cena del Señor no está hecha para que usted la coma solo. La cena del Señor está hecha para que la comamos en comunidad, ¿verdad? Estemos en comunión, estemos juntos, hermana Margarita. Yo creo que el Señor se reveló esa cena con los discípulos para darnos el ejemplo. Amén. Amén. Precisamente, ¿verdad? En comunión y con un significado especial. Cuando se da el mandato, tienen que estar los que van a recibir el mandato, ¿verdad? Especial que tiene un significado para la vida eterna. Amén. Amén. Pues vamos a ir al estudio grupal, ¿verdad? Vamos, como si no estuviéramos ya en el estudio grupal, pero la porción específica que ustedes repasaron, que se llama estudio grupal, hay dos puntos importantes. Primeramente, el recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el anuncio del regreso de Jesús, según está subrayado en esta ordenanza. En primer lugar, la cena del Señor es un recordatorio de la muerte de Jesús y no es un momento para nosotros tomarlo a la ligera.
No es para salir del paso. Hay muchas cosas que las personas hacen por salir del paso. ¿Qué significa esa expresión? ¿Verdad? Porque para cumplir. Hay gente que hace cosas por cumplir. Se anda ligero. ¿Hay cosas que a usted se le ocurre que las personas hacen por cumplir? Ajá, un ejemplo. ¿Perdón? Hay gente que se congrega por cumplir, Dios nos libre, ¿verdad? Pero sí, por cumplir. Pues, ¿verdad? Yo creo que la explicación de la hermana Margarita, pues yo creo que hace innecesario todos los ejemplos. Hay cosas que las personas hacemos de corazón y otras que las hacemos que no son de corazón. Esas son las que se hacen por cumplir. Las que nosotros hacemos a conciencia, con el deseo y el corazón en el lugar correcto, a sabiendas de que es algo apropiado y necesario, pues son lo contrario a hacer las cosas por cumplir. Y eso es hacer las cosas a la ligera, ¿verdad? Sin realmente meditar en ello mucho. Cosas que nosotros no debemos hacer por cumplir o a la ligera. Pues decisiones importantes como elegir la persona con quien usted se va a casar. ¿Se va a casar con alguien? ¿Funcionó, hermano mío? Te pegaste. Te pegaste. Angie quizá no tanto, pero tú sí. Pues mira, hubo concordancia entre Angie y Millo. Y los otros días estábamos nosotros ahí reunidos celebrando los 50 años de aniversario, ¿verdad? Entonces no hablemos de otros que están por acá. Y todos los demás que hemos estado casados por mucho tiempo. Pues nosotros sabemos las cosas que vamos a hacer, pero las cosas que son bien importantes debemos meditar en ellas. Obviamente hay cosas que uno medita bien y no nos salen tan bien. Esta es una que nosotros debemos meditar, no debemos hacerla a la ligera. Cuando nos reunimos y decimos, vamos a celebrar la cena del Señor, eso es algo que no podemos estar haciendo, pues vamos a avanzar porque no tengo tiempo, ¿verdad? Vísteme despacio que voy deprisa, dice el jíbaro. Con calma, pensando lo que estamos nosotros haciendo. Y hemos hablado bastante sobre la simbología y es un evento que de mucha solemnidad. Debemos estar nosotros conscientes de qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Debemos estar en ese momento recordando al Hijo de Dios. El Señor siempre está con nosotros. La palabra nos dice, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. El Señor está con nosotros en todo momento. Siempre, pero cuando estamos reunidos, eso es una promesa. Es hermoso, ¿verdad? Hay ciertas cosas que parecen redundantes. La palabra de Dios nos dice que cuando usted recibe al Señor, el Espíritu Santo viene y mora en ti. Quiere decir que nosotros como creyentes nunca estamos solos. Siempre tenemos la presencia del Señor en nosotros. Cuando estamos reunidos, pues el Señor está con nosotros más. Sigue estando con nosotros. Pues en el momento de la cena del Señor, eso es algo que debe estar presente en nuestras mentes. A nosotros en nuestra humanidad, dado que estamos atrapados en este cuerpo, hay ciertas cosas que nosotros las sabemos y aun cuando las hablamos, al momento como que se nos pasa. Me refiero a, ¿quién no sabe que la palabra dice que el Espíritu Santo mora en nosotros? Pero hay instancias, no sé si solamente me sucede a mí, que de momento ese no es el enfoque. Pudiera estar uno atravesando una situación difícil y a veces se apodera de nosotros nuestra humanidad. Y aunque sea momentáneo, a veces es más que momentáneo, no estamos enfocados en el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero podemos perder de perspectiva qué es lo que está pasando, ¿verdad? Por lo tanto, el énfasis que le estemos dando a los distintos eventos de la vida pueden hacer que nosotros iremos en la dirección equivocada. Y puede que sea algo físico, puede ser algo emocional, puede ser algo psíquico, puede ser algo espiritual, que haga que nosotros nos desviemos la vista, la mirada. A ver si yo pienso en el Señor caminando sobre el mar y llama a Pedro. Y Pedro, que era el más presentado, como decimos en el campo, dijo, está bien, pues voy para allá contigo.
Y se subió al agua y empezó a caminar sobre él. De momento se estaba ahogando, o sea, se estaba hundiendo. No era, Pedro sabía nadar, era un pescador. Pero de momento empieza a hundirse y eso tiene que haber sido, aunque él sabía nadar, era motivo de pánico. ¿Cómo es posible que estoy caminando y ahora no? Pues el Señor le deja saber, ¿verdad? ¿Por qué tú quitaste la mirada de mí? Eres un hombre de poca fe. Es bien fácil para nosotros a esta distancia decir, mira para allá ese Pedro, qué cabezón, qué poca fe. Pero el propósito con el cual esta palabra está redactada es para nosotros, para que nosotros recordemos lo que le sucedió a él, o sepamos lo que le sucedió a él y sepamos que nosotros no estamos exentos de algo similar. Pues cuando estamos nosotros reunidos para celebrar la Cena del Señor es un momento solemne en el cual nosotros debemos estar meditando en la presencia del Señor. Debemos estar conscientes de que Jesús está allí y Él fue el que nos mandó a participar de esa celebración tan importante, ¿verdad? Y en Mateo 26, versículos 26 al 29. La hermana Rosana, estoy seguro que quiere leer esta porción bien alto. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Si fuéramos a considerar todos los elementos que están ahí, pues nos tomarían por lo menos 3 estudios para ir sobre todos ellos, ¿verdad? Algo importante que se resalta en esto, primeramente, es que el Señor Jesús fue el que instituyó la Cena del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiempo se estaba celebrando? ¿Cuáles eran las fiestas que se estaban dando durante esta celebración? La Pascua. Exacto, entonces, la Pascua judía, ¿qué es lo que se celebra ahí, a grosso modo? ¿Qué es lo que celebran ellos? Estaban ellos esclavizados y el Señor los sacó. ¿Quién era el que estaba, que fue enviado de parte de Dios a sacar al pueblo de Dios de Egipto? Moisés. Pues él fue a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo, dice Jehová. Y Faraón dijo, pues está bien, no te preocupes, le voy a buscar unas cuantas guaguas de la ama y los voy a montar y los voy a enviar para donde tú quieras. Eso no fue lo que dijo, ¿verdad? Él se rehusó. Fue carrabia, dicen en el campo, y el Señor lo tuvo que castigar. Envió una serie de plagas, la última de las cuales era el Señor enviaría el ángel de la muerte para que pasara por encima de esa región y moriría el primogénito de cada familia. ¿De toda la familia? No. Había un requisito para que no muriera el primogénito de la familia, era que debían ellos sacrificar un cordero sin manchas, perfecto. Y utilizarían la sangre de ese cordero y marcarían, como dice mi sobrina, los dinteles de las puertas, ¿verdad? Para que el ángel de la muerte, donde quiera, todas las residencias que estuvieran identificadas con esa sangre de ese cordero inmolado, ese cordero sin mancha, pasaría de largo, ¿verdad? Que es lo que significa Pascua, pasar por encima. El Señor Jesús, al instituir la Cena del Señor, está dándole un significado distinto. Ustedes y yo no somos judíos, ni étnicamente, ni participamos de la religión, obviamente. Cristo Jesús era parte de ese pueblo. Ahora, la celebración de la Pascua judía, ellos tenían una razón para celebrarla. Pero nuestra Pascua es Jesús. Y lo vemos plasmado allí. Por eso Él dice que debemos comer carne, debemos tomar, beber de su sangre. Y hay algo bien importante. Dice que la sangre de Jesús es una sangre de un pacto nuevo. Algunos de ellos estarían confundidos. Algunos discípulos, ellos saben que el pacto, Dios tenía un pacto con el pueblo judío. Estaban todos ellos ahí, decían, si es que el Señor pactó
con nuestro padre Moisés. Hay un pacto. Y le dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y esto es algo bien importante para que ellos pudieran digerir e internalizar. Recuerde, para nosotros lo vemos y es bien fácil que nosotros le pasemos por encima porque esta es la palabra a la cual nosotros estamos acostumbrados, en la cual nosotros hemos estudiado. Pues el Señor dice, este es el nuevo pacto, ¿verdad? En mi sangre, la cual es derramada para la remisión de los pecados. Nosotros, si queremos recibir perdón por nuestros pecados, no lo podemos hacer por nuestra fuerza, no podemos pagar por ello, no podemos obrar para que esto se dé así. Hay una sola forma en la cual los pecados de la humanidad pueden ser borrados, y es mediante la sangre redentora de Cristo Jesús. ¿Te iba a decir algo, hermana Lucy? Pensando que también el hecho de que los liberó de Egipto equivale a la liberación de nosotros del pecado, a la salvación. Amén. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Nosotros también estábamos esclavos. Éramos esclavos del pecado. Y hay instancias en las cuales ese opresor quiere regresar y dice, estoy por aquí. ¿Te estás aburriendo allí leyendo la Biblia? Vente para acá. ¿Right? Y eso es algo que no es falso. Hay personas quienes dicen, tengo el pecado y aquel que es el príncipe de este mundo debajo del pie. Pero nosotros no somos quienes tenemos poder sobre la maldad. Nosotros dependemos completa y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos protege, pero tenemos que estar siempre vigilantes. Por lo tanto, éramos esclavos del pecado, ya no lo somos por los méritos de Cristo Jesús, que nos ha limpiado con su sangre redentora. Entonces, hay un parámetro de tiempo que queda establecido también en la institución de la Cena del Señor, ahí en la porción que leyera mi hermana Rosana, en Mateo 26. Es desde ese momento hasta que el Señor regrese. Dice, lo vamos a hacer ahora, pero yo no lo voy a beber, este fruto de la vid, no lo voy a beber hasta aquel día, cuando lo beba nuevamente con ustedes en el reino de mi Padre. Eso será la cena de la boda del Cordero. Exacto. Amén. Pues ya hemos hablado sobre quién instituyó la cena del Señor. Pues el Señor. Hemos hablado sobre el significado de los elementos y cuáles son los símbolos que están encontrados ahí, ¿verdad? Él entregó su carne en la cruz, fue torturado hasta que se quedó desfigurado. Y está el pasaje allá en Isaías 52 que nosotros conocemos muy bien. Y al participar del pan, recordamos que el cuerpo de Jesús fue sacrificado por nosotros. Y cuando tomamos de la copa, remembramos, recordamos la sangre del Señor que fue derramada por cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto simboliza que Él fue a la cruz a derramar su sangre para que Dios perdonara nuestros pecados, como hemos mencionado a través de lo que llevamos de estudio en el momento. Ahora, hemos hablado sobre la solemnidad de este evento. ¿Qué usted entiende por solemnidad? Tiene significados muy, muy especiales. Y es como directamente recordando que era un evento tan grande como esta palabra. Amén. Es algo serio. Algo serio. Es algo serio, es algo sagrado, ¿verdad? Es algo que debemos, en lo cual, o sea, no es un momento para nosotros estar pendiente a los demás. Es un momento, como manda cuando Pablo habla en 1 Corintios, el capítulo número 11, debemos estar nosotros considerándonos a nosotros mismos. No debemos estar señalando hacia las demás personas, viendo que si aquel se está chupando los dientes mientras come el pan o lo que fuera. Usted está pendiente a usted. Usted está reflexionando respecto a su comunión, obviamente con la iglesia, pero primeramente con el Señor. Pues este es un momento bien importante. Ahora, no quiero contradecir lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque hay personalidades y hay personalidades. Hay personas quienes en el diario, pues, son personas serias. Yo me considero ser una persona seria. Y algunas personas me dicen, ¿verdad? Pues a mí me gusta
yo soy bromista, me gusta ser jovial, pero no por eso dejo de ser una persona seria, porque las cosas que son serias, pues yo sé atenderlas seriamente, ¿verdad? A veces soy un poquito imprudente, pero es que a veces se me va la mano. Pero eso no quiere decir que uno sea irreverente. Ahora, la cena del Señor no es un momento para estar haciendo chistes. Un momento solemne. Ahora, mientras digo esto, también debemos nosotros considerar que no es un momento de luto. Es diferente, ¿verdad? Es un momento solemne. ¿Y por qué decimos que no es un momento de luto? Exacto, ¿verdad? Y yo recuerdo de muchacho, había personas quienes yo conocía durante la Semana Santa. Cuando a mí me criaban, uno decía cuando yo me criaba, pero a mí me criaban de muchacho. Esa semana yo les decía, yo no me crié en una iglesia protestante, una iglesia evangélica. Yo me creía sin iglesia, pero con temor de Dios. En una búsqueda del Señor. El Señor era que me estaba buscando a mí, pero de muchacho yo pienso en eso, ¿verdad? El milagro que el Señor ha hecho en mi vida. Y pienso que ese era un tiempo que en mi casa, obviamente mi mamá, en su crianza, aunque fue accidentada, pues la señora que la crió a ella era pentecostal. Y pues mami tenía temor de Dios y había ciertas cosas que tildaban en lo supersticioso, pero aún así se participaba de cierta solemnidad y reverencia durante la Semana Santa al menos. Pues la Semana Santa y los fines de semana, los domingos, el Día del Señor, pues ese era un día que había que estar tranquilo. Y esas cosas yo las veo ahora y ahora voy entendiendo unos detalles y la fortuna, ¿verdad? Que de la búsqueda de Dios de uno. Pues la Semana Santa era un tiempo solemne. Aún los que estaban bebiendo ron allá o vino en la esquina del barrio, no se ponían a alborotar. El de la barra de la esquina no prendía la bellonera ese día. Tenía consideración de las demás personas. ¿Verdad? Usted dice, pero seguía siendo unos borrachones y lo que fuera, pero ese día había cierto respeto. Pues la solemnidad tiene que ver con eso. Obviamente, de nosotros se requiere mucho más porque nosotros conocemos al Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros y se espera que nosotros realmente sepamos de lo que estamos participando. Pero no es un momento de luto. El Señor, quien estamos recordando en ese momento, en esa ordenanza, murió, pero resucitó al tercer día. Por lo tanto, también es un momento de celebración, es un momento de expectativa, ¿verdad? De que estamos nosotros ahí dando gracias al Señor, recordando el acto sacrificial de nuestro Señor por nosotros, pero también estamos pensando en su venida. ¿Cuándo va a regresar el Señor por su iglesia? Hermana Rosana. Es que es como que dos cosas tristes, que el Señor tuvo que morir así, pero nos da alegría que murió por nosotros, porque si no tendríamos salvación. Amén. Que son las dos cosas. Amén. Mira, Mateo 26-29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es la porción que leyera mi hermana Rosana, y en Marcos 14:25, Lucas 22:18. Son porciones paralelas. Y lo que se sustenta, lo que se subraya es el regreso, el retorno seguro de nuestro Señor. Y Pablo también entendía este momento era solemne por la muerte de Jesús, pero también había una esperanza del regreso de nuestro Señor. Allá en 1 Corintios 11, nuestra hermana Lorian dice que quiere leerlo. 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Algo hermoso que dice Pablo allí en esta carta que le envía a la iglesia en Corinto es que esto se lo dijo Pedro.
del Señor. Ah, es que para ver si estaban despiertos. El primer versículo que lee mi hermana Lorian allá, el versículo 23, dice, yo lo recibí del Señor. Pablo vio a Cristo Jesús cara a cara. El Señor le habló directamente a Pablo. El Señor resucitado le habló a Pablo. Y las palabras que Pablo indica aquí son las palabras que nosotros acabamos de leer en Mateo 26. La palabra es hermosa, hermano, y la palabra nos presenta unas evidencias que muchas personas dan por casualidad o simplemente deciden no creer en ella, ¿verdad? Pero nosotros vemos la palabra y la palabra es puntual y habla precisamente sobre lo que el Señor sustenta y subraya. Pues él veía la ordenanza, Pablo, me estoy refiriendo a Pablo, a la cena del Señor, como más que un vistazo al pasado. Estaba él proyectándose a las cosas que habrían de suceder, ¿verdad? El Señor regresando por su pueblo, porque Jesús ciertamente no se quedó sepultado, sino que resucitó en gloria y prometió regresar por su iglesia. ¿Verdad? Por eso es que Pablo dice, hasta que Él venga. Pues, algo bien claro. Jesús instituye la cena del Señor para los discípulos, pero también lo presenta para el resto de la iglesia. Ustedes y yo, entonces, recibimos la ordenanza y estamos llamados a participar de la misma de manera obediente. Ahora, no hay consenso respecto a cada cuánto tiempo se debe hacer. Sí sabemos que se debe hacer. Ahora, ¿cada cuánto tiempo la iglesia primitiva participaba de la cena? Algunas personas dicen siempre que se reunían. Siempre. ¿Quiere decir que nosotros lo vamos a hacer siempre que nos reunamos? No necesariamente, ¿verdad? Hay ciertas actividades que, no estoy diciendo que ese sea el caso de la cena del Señor, pero hay ciertas cosas que se desvirtúan porque se convierten en una acción rutinaria y sabemos lo que sucede con la rutina, ¿verdad? No estamos diciendo que necesariamente eso sea lo que suceda, que esa sea la razón por la cual no lo hacemos, pero es importante que sea una vez al mes, o 2 veces al mes, o una vez cada 3 meses, las veces que sean, siempre debemos hacerlo con el corazón y la mente correctas, de modo que seamos nosotros obedientes y estemos nosotros conscientes de aquello que estamos nosotros haciendo. ¿Amén? No quiero repetir muchas de las cosas que están aquí. Voy a ir directamente a los pasajes bíblicos que ustedes estudiaron, aparte de los que acabamos de leer. Hay uno en Lucas 22. Lucas 22, versículos 7 al 8. Le voy a pedir a la hermana Angie. Lucas 22, 7 al 8. Y alguien que de manera voluntaria quiera leer los versículos 13 al 20 de Lucas 22. Mi suegra, ¿verdad? Úrsula. ¿Puedes leerlo bien fuerte? ¿Sí? Lucas 22, 13 al 20. Angie, 7 al 8. Y Úrsula, 13 al 20. Lucas 22, 7 al 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Amén. Versículos 13 al 20. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y comieron los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es para mi cuerpo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, hasta el 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Gracias, Úrsula. Pues,
hay muchas cosas que son repetitivas aquí, ¿verdad? Vemos nosotros a través de la palabra que se sustenta quién instituye la cena. Amén. Amén. Pues vemos nosotros que es el Señor el que instituye la cena, ¿verdad? Lo hace con los discípulos. ¿Y cuáles son los elementos que están ahí? ¿Verdad? Y la razón por la cual se celebra. Hay varias preguntas que queremos considerar. Una de ellas es, ¿hay algún paralelo entre lo que Jesús hizo en la cruz y lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Cuál? Y esa pregunta ya la contestamos. Ustedes se adelantaron, ¿verdad? Y la hermana Casimira habrá dicho, yo no dije nada. Pues no se adelantó la hermana Casimira. ¿Qué nuevo significado dio Jesús a la Pascua para sus discípulos? ¿Qué nuevo significado? Era el nuevo pacto, ¿verdad? Él es la Pascua, Él es nuestra Pascua, ¿verdad? Los judíos participaban de una Pascua la cual conmemoraba la liberación de Egipto, de este pueblo. En el caso nuestro, como ustedes decían ahorita, el Señor nos liberta de la esclavitud al pecado, ¿verdad? Y debemos recordar que Él es nuestra Pascua, Él es el Cordero sin mancha. ¿Y qué prometió hacer Jesús en el reino de Dios con todos sus discípulos reunidos en su gloria? Tomarla de nuevo. Hay personas que a veces se quedan en los asuntos puntuales. Dicen, ¿qué fue lo que tomó? Porque dice fue la copa, dice no fue, pero él dice el fruto de la vid. Estaban tomando ellos allí, pues estaban tomando vino, lo más seguro. Estaban tomando vino. ¿Es importante eso? Nuevamente, eso no es lo más importante. Lo más importante es que el Señor dio su sangre por nosotros. Comemos el pan y tomamos el jugo de uva porque eso fue lo que el Señor instituyó. Pero el Señor pudo haber dicho cualquier otra cosa y hubiese sido igual de válido. Pero para nosotros lo más importante es lo que tenemos en nuestro corazón en el momento que participamos de la cena. Adelante. Yo pensando que cuando Él le dice cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, quizás cuando no tengan la cena diga lo mismo, cuánto he deseado que llegara este día para... Amén. Para Amén. Amén. Y para nosotros pues el transcurrir del tiempo es eso. Para Él ya sucedió. Hermana Casimira. Eso que dice la hermana es muy importante. Porque nosotros como creyentes, en nuestra ignorancia, cuando hay una celebración de la Santa Cena, algunos dejan de tomarla, que dicen, hice algo, no es pecado. Pero no entiende que ese momento es para arrepentirse. Exacto. Ese momento es para volver. Hermana Casimira, está usted a puntito de adelantarse. Otra vez. No, otra vez no, ahora. Ya no lo había hecho. Yo estaba diciendo, la hermana Casimira no se había adelantado y ahí va. De verdad. Sí, por eso le voy a pedir que usted lea el próximo pasaje que es en 1 Corintios 11, los versículos 27 al 31. Esa parte es bien importante, entonces vamos a ir sobre el comentario de mi hermana Casimira, que me parece que es bien importante. 11, 27 al 31. Tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, por lo cual hay muchos Enfermos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y la última porción dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Pues esa porción que lee mi hermana Casimira, ahora el comentario, ¿verdad?, que ella está haciendo precisamente va en torno a lo que estamos leyendo en esta porción, lo que dice Pablo. ¿Qué debemos hacer nosotros antes de participar de la cena del Señor? Adelante. Mire, debemos examinarnos, escudriñarnos, cómo andamos. Amén. Y otra, por eso Pablo enfoca y dice, ¿por qué hay tanto enfermo entre ustedes? Exacto. ¿Por qué? Porque no tomamos esto en serio. Amén. Ignoramos, porque ignoramos, el Señor dice, tomar y comer. Es una ordenanza que tenemos que tener cuidado de no tomarlo a la ligera, como algo rutinario, como algo que yo no pongo ni mi mente, ni mi alma, ni mi espíritu en esa comunión con Dios, en ese momento en que voy a hacer un acto que es simbólico, que por eso, porque como es simbólico, no le damos importancia en nuestro interior, en nuestro corazón. Amén. La actitud en ese momento debe de ser de sobriedad. La actitud y la conciencia, ¿verdad? La conciencia debe de ser de sobriedad y respeto. Amén, amén. Es bien importante lo que estamos diciendo aquí. Ahora, según decimos una cosa, decimos la otra, ¿verdad? Porque ¿qué significa la palabra indignamente? ¿Perdón? En pecado, ¿verdad? O ser merecedor de algo. Alguien que es digno es merecedor de algo. Y si pensáramos en esto de manera literal, entonces ninguno de nosotros participaría de la cena del Señor, porque ninguno de nosotros es digno de recibir el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, su presencia en nosotros nos dignifica. Es bien importante, ¿verdad?, que tengamos nosotros comunión con Él y en ese momento nosotros estemos completamente humillados y reconociendo que nosotros no somos merecedores de que Él venga a nosotros, ¿verdad? Como cuando oraban delante del Señor, ¿verdad? El rico y ¿y quién era otro? Que decía había dos individuos que oraban en el templo, el fariseo y el publicano. Entonces uno decía, yo sí, que soy la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Quizás para ese tiempo no había Coca-Cola, pero usted sabe lo que estoy diciendo. Entonces el fariseo decía, considérame a mí, ¿verdad? Sé propicio a mí, pecador. Él conocía su lugar delante del Señor y esa debe ser nuestra actitud delante del Señor, hermana Lucy. Sí, que hay una niñocita que Pablo se añade a la iglesia porque hacían eso mal. Esta porción que estamos leyendo. Ah, exacto, que iban allí a saltarse. Dice que tenían divisiones entre ellos, hay disensiones. Sí, la celebraban ¿Verdad? Hay divisiones, y lo creo. Y dice, cuando ustedes se reúnen así, eso no es comer la cena del Señor. Exacto, hermana. Y vemos en todo esto la mente del Señor. ¿Cómo Él piensa? Porque ya esto Dios lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la demostración del amor de Dios hacia cada uno de nosotros es muy grande, ese amor. Porque nos trae de nuevo, no te olvides de esto. Hazlo. Eso es bendición y te abre la entrada al reino de los cielos. Amén, amén. O sea, que no podemos descuidar que aunque esté en pecado, Cristo lo hizo para que nos dignifiquemos, como dice la palabra. Exacto. Bien. Recientemente, bueno, tan reciente como hoy, repasaba con mis estudiantes una obra literaria donde hay un símbolo, ¿verdad? La obra se llama Gente Buena del Campo, sería en Puerto Rico, ¿verdad? Good Country People. Y en esa historia se narra un individuo que va a una casa a vender Biblias. Una historia larga corta, él seduce a una joven que era atea, ¿verdad? Entonces ella llega al momento en que empieza a tener esperanza y ese individuo va y se aprovecha de ella, ¿verdad? Ella tenía una prótesis en una pierna, una prótesis en la pierna, y él lo que va a robarle esa pierna, esa prótesis. Pero cuando está con ella, saca una Biblia y la Biblia está vacía. Y lo que tiene dentro son una serie de elementos que no están asociados con una vida piadosa, ¿verdad? Una vida moral. Y la simbología tiene que ver con lo que llamamos la verdadera manera en la cual las personas utilizan el nombre de Dios en vano.
Hay personas quienes se hacen pasar porque son por cristianos, pero su corazón realmente está vacío, no hay nada bueno en ellos. Pero eso no quiere decir que todas las personas quienes son cristianos son así, porque el que realmente es cristiano pues no es de esa manera. Pues cuando miramos nosotros el pasaje bíblico aquí, no es el que usted esté en el lugar participando de una acción que está puesta para todos los que son creyentes, no quiere decir que usted necesariamente lo sea. Pero es bien importante que si usted lo es, usted esté consciente de lo que está haciendo. No se hagan las cosas a la ligera, no hagamos las cosas por salir del paso, ¿verdad? Es bien importante que estemos conscientes de lo que estamos nosotros haciendo. Preguntas en esta porción. ¿Cuál es el mandato de Pablo que nos ayuda a evitar tomar la cena de forma indigna? Hay por lo menos 2 palabras en las que utiliza él para referirse a esto. Ya le hemos contestado esta pregunta. Sí, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno. Y discernir el cuerpo del Señor. Examínense, es otra palabra que utiliza, ¿verdad? Pruébese, examínense. Entonces, ¿cómo describe Pablo el comer y beber indignamente? ¿Qué es lo que están haciendo las personas cuando comen y beben indignamente? No reconocen la obra del Señor. Dice que hay unos que traían, parece, una cena a ellos, que no podían igualar los demás. Exacto. Ellos venían y traían una cena despampanante y se la comían ellos y comían solos. Y en ese caso no están bebiendo, no están comiendo y bebiendo la cena, Están ¿verdad? avergonzando a los que no tienen nada, dice. Uh-huh. Otros venían a embriagarse. Y Exacto. otros se quedaban con hambre. O sea, estaban haciendo una cena, pero no era la cena de Pascua, no era la cena del Señor. Exacto. Y no están discerniendo. El pecado y la mala actitud que tenían en su corazón. La contestación que provee Rosana es que están haciéndolo sin discernir lo que es la carne y la sangre del Señor, hermana Casimira. Yo estaba en una iglesia que pasé y estaban celebrando la cena del Señor, pero a quienes ellos llamaban a la cena del Señor eran los niños, y llamaban a los niños al frente para que tomaran la cena del Señor. Le ponían pedazos de pan y eso me conflictó mi espíritu, porque yo veía que ponían, los niños iban y agarraban, se le echaban el pan, como que esa imagen se quedó en mi mente, que yo salí de ahí llorando. Y dije, ¿cómo le enseñan esto a esos niños? De tomar indignamente, porque no hay una enseñanza de cómo es que el Señor dice que hagamos esto que está pidiendo. Entonces, eso me conflictó mucho mi espíritu, que no pasé más nunca más por ahí. Exacto. Que esto no es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Uh-huh. O sea que hoy día son muchas de las situaciones que lo hacen solo por hacerlo, porque lo consideran como algo que no tiene valor en la Biblia. Porque enseñarle a los niños así, como coger pan, salir corriendo, eso es enseñarle una enseñanza que después traerá consecuencias. Sí, y tiene que haber capacidad para discernir, ¿verdad? Tiene que haber cierta madurez de parte del individuo. Esto es bien importante. Sí. Y la última pregunta en esta porción es, ¿qué consecuencias tiene participar de la cena indignamente? La hermana Casimira estaba leyendo, ¿algo? Muchos están enfermos. Dice también que será culpado del cuerpo Exacto, y de la sangre del Señor. Así que había muchos enfermos y otros ya los habían matado. exacto. Ahora, es bien importante, aquí es bien importante que nosotros tengamos cuidado con cómo nosotros vamos a evaluar lo que dice ahí. Ese es el resultado de participar indignamente. Yo tengo un carro que está mal del tren delantero porque ha caído en muchos hoyos. Ese carro, el tren delantero. El tren delantero de ese carro está dañado porque ha caído en muchos hoyos. Pero esto no quiere decir que todos los carros que estén mal del tren delantero es porque hayan caído en muchos hoyos. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? No todos los que están enfermos, en esta iglesia hay mucha gente enferma. Sí. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con las conclusiones a las cuales nosotros llegamos cuando miramos la palabra y miramos de esa manera cualquier otra cosa, tenemos que ser sabios. Ahora, lo más importante, si fuéramos nosotros a evaluar de esa manera, no estoy descartando que esa sea una razón, pero cada cual tiene que saber.
Lo más importante no es que yo pueda identificar el mal que hay en el otro. Lo más importante es que yo pueda identificar mi vida. Volvemos a Mateo 7. ¿Verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que juzguéis, seréis juzgados. Esto no quiere decir que no vamos a juzgar. Quiere decir que nosotros debemos ser sabios respecto a cómo nosotros evaluamos todas las cosas. Y lo primero que debemos nosotros evaluar es a mismo. Voy a mirar mi vida, tengo que ver cómo es que yo participo de la cena del Señor. Porque entonces puedo ser yo un buen ejemplo para aquel que no sepa y necesite dirección. Vamos a ir a las últimas porciones. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo también estoy pensando que el primer problema que había en una persona, o sea, que la haría más indigna es participar de la cena sin creer en Cristo, porque hay personas que lo hacen por aparentar. Seguro. Como de que llegaron a la iglesia y ven que los demás están participando, participan, pero si no creen en el que dio su sangre, su cuerpo, pues cómo van, ¿verdad? Están haciendo indignamente. Amén. Allá. En nuestra cultura, ¿verdad? Pero usted está mencionando que hay algunas interpretaciones, la interpretación católica romana, la cena es que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre. Entonces, la doctrina católica romana establece, obviamente, una salvación disfrazada, no es por fe, la salvación es por obra, son las cosas que uno hace. Y uno de los sacramentos, como ellos lo llaman, los sacramentos son aquellas cosas que cumpliéndolas, tú vas ganando la salvación o manteniendo la salvación. Estoy explicando lo que ellos enseñan, no lo que es bíblico. En nuestra cultura, ellos establecen que esa es la importancia de ir a la misa. En la misa, entonces tú tienes la comunión. Y la comunión es la que te mantiene. De ahí la expresión, perdí la comunión. Exacto. Y la comunión. Entonces el énfasis es, ir a misa. Ay, sí, entonces es el asunto de estar yendo a misa solamente por aquello de mantener un estatus con el Señor que no es real porque no está basado en la fe necesariamente, ¿verdad? Estoy seguro que habrán aquellos católicos romanos que van llenos de fe y lo hacen, ¿verdad? Estoy seguro habrán excepciones así. Tienen otras complicaciones de doctrina bien severas, pero vamos, ¿verdad? Nos resumimos ahí. En nuestra cultura entonces pues se queda, en la cultura puertorriqueña, el asunto de si están dando la comunión en tal iglesia, pues hay que participar también. Pero, como estamos viendo, un prerequisito implícito es que tenemos que conocer al Señor. Amén. Hemos debido haber sido redimidos por Cristo. Amén. Para poder honrar a Cristo. El capítulo previo al que nosotros reseñamos cuando participamos de la cena, en el capítulo 11 de 1 Corintios, el capítulo anterior, capítulo 10, Pablo, el versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo está subrayando, ¿verdad?, que nosotros somos una misma cosa y para poder participar del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor tenemos que ser parte de él, porque la ilustración que se amplía más adelante en la palabra es que somos un cuerpo en Cristo, siendo Cristo la cabeza de ese cuerpo. Pues bien importante el comentario que hace mi hermana Lorian. Hay 3 pasajes bíblicos, ¿verdad?, que son periferales y que vamos a considerar brevemente por aquello de considerar lo que es la literalidad y la figuratividad dentro de la palabra. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dice que él literalmente es un pan que podemos comer y la contestación la sabemos, ¿verdad? No es literalmente pan, pero sí los atributos que le damos al pan son propios desde el punto de vista espiritual y para salvación y para la vida eterna en Cristo Jesús. Si yo necesito comida para poder nutrir mi cuerpo y preservar la vida eterna la puedo preservar solamente con el alimento espiritual que es Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que quiere comunicar o afirmar que es el pan de vida? Pues lo que acabo de decir. De vida eterna, hermana Rosana. Que la samaritana le dijo que tomara de agua y nunca iba a tener sed. Exacto. Eso era también símbolo.
En Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús dice que él literalmente es una puerta, o la puerta del redil. La contestación es no. Él es el acceso a poder ser nosotros parte de esa manada. Si queremos ser parte de ese redil, si queremos ser parte de Dios, ¿verdad? Si queremos estar entre las ovejas que son de Dios, tenemos que pasar por la puerta que es Cristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pues debemos hacerlo a través de él. Y la última dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice Jesús que él literalmente es una planta y el Padre es un labrador. La contestación es no. Es de manera figurativa. Vemos pasajes como esto a través de toda la palabra. ¿Verdad? Hay ciertas cosas que pudieran escapársenos porque pueden ser complejas. Sin embargo, el Señor nos da de su mente. Y a él no le molesta que nosotros le preguntemos 15, 20 veces cuál es la contestación. Y hay instancias en las cuales nosotros esperamos que él nos dé una contestación audible. Y usted dice, yo no escuché al Señor. Si usted no está escuchando al Señor es porque no está poniendo atención. En estos momentos el Señor nos habla. Nos habla a través del pastor, nos habla a través del consejo de un hermano, nos habla cuando estamos mirando la palabra y de momento se abre nuestro entendimiento. Pues no todo es literal. Es bien importante entender que no todo es literal, pero tampoco todo es figurativo. Hay muchas cosas que sí son literales y hay que tomar muy en serio y escudriñar la palabra de modo que seamos bendecidos en todas las direcciones. Amén. Pues hasta aquí nos ha traído el Señor, hermanos. Jesús y la cena del Señor. Jesús es el Cordero de Pascua que debemos recordar y esperar su regreso. Eso es lo que nosotros, de lo cual participamos en la cena del Señor. El pasaje bíblico para memorizar, en 1 Corintios 11:26, ya lo leímos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Semana que viene vamos a estar considerando la sesión número 5, que lleva por título ¿A Dios le importa lo que hacemos en nuestra familia? Esa es la pregunta, que es un título, y el que usted sepa la contestación no quiere decir que usted no tenga que venir. Hay una asignación que usted va a considerar, ¿verdad? Génesis 2, Efesios 5, Efesios 6, Lucas 2, Malaquías 2, 1 Corintios 7, Mateo 19, si tienen el manual, pues. Pero ya cuando el pastor publique esta presentación, ya sabremos qué es lo que vamos nosotros a repasar. Preguntas, dudas, comentarios, quejas. Les invito a que tengamos una palabra de oración para dar por terminado el servicio de esta noche. Amén. Vamos a... Amén. Yo voy a orar para terminar y también de paso pues oro por las ofrendas y hermano mío si me puede... Gloria a Dios. Padre amado, te bendecimos y te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra hermosa, Padre amado, que nos has permitido como privilegio poder considerar. Gracias por el entendimiento que tú nos das, mi Señor, con tu mente, para nosotros poder internalizar aquellas ordenanzas que tú has dejado para tu iglesia. Que nos ayudes a cada día compenetrarnos más contigo, Padre amado, mediante el estudio serio, profundo, exhaustivo de tu palabra, de modo que te podamos agradar en todo lo que hacemos, mi Señor. Gracias por mis hermanos preciosos quienes se dan cita en esta noche. Bendíceles, Padre amado. Permite, Padre amado, que ellos puedan tener tiempo para siempre considerar tu palabra. Ayúdanos a tener tiempo también para poder seguir congregándonos siempre en todos los momentos que tú proveas para ellos. Graba esta palabra en nuestros corazones y permite que el mundo mire nuestra dirección para saber qué es un hijo de Dios, fiel, temeroso de ti. Te pedimos por Lorimar, por Josué, Padre Santo, quien no se está sintiendo bien. Sé tú con ellos, Padre amado, posa tu mano sobre él y permite que su presión se desregule. Permite que no sea nada grave y que él pueda estar bien, Padre amado, al igual toda su familia, en especial los nenes, mi Señor también. Te pedimos por todos aquellos por quienes hemos orado ya. Tú tienes nuestras peticiones en tus manos.
Confiamos que tú harás tu voluntad, la cual es perfecta sobre cada uno de ellos. En este momento te damos gracias, Padre Santo, por tu provisión en nuestras vidas. Ahora nos prestamos a ofrendar, Padre Santo, de aquello que tú nos das para tu obra. Bendice, Padre amado, lo que hayamos de recolectar y permite que podamos ser buenos mayordomos de todo esto que tú nos das. Te pedimos todas estas cosas dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.